Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Mendieta y este es su canal Memo E-Commerce. Muy feliz de poder compartir con ustedes una nueva ley del dinero. La que hemos traído para hoy se llama la ley de las creencias. Para desarrollar esta ley la quiero hacer a partir de una historia. Para los que no me conocen, mi nombre es Guillermo Mendieta, soy médico de la Universidad Industrial de Santander y especialista en medicinas alternativas. Y les quiero contar esto porque la historia sucede en mi consultorio. Una vez llega un señor de aproximadamente 50 años a mi consulta y me dice, doctor, vengo para que me ayude, pero yo no estoy enfermo, a mí no me duelen los huesos, no me duelen los pulmones, ni el corazón, ni estoy enfermo de la mente, ni nada, pero necesito una ayuda. Entonces yo le pregunto, ¿en qué quiere que yo le ayude, señor? Y él me responde, me va mal en los negocios. Cuando me da esa pregunta, pues a mí me da mucha risa. Le digo, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Y él dice, es que yo he estado con contadores, con financieros, he hecho cursos y todo, y me sigue yendo mal en los negocios. Y le digo, cuénteme más. Me dice, yo soy panadero de profesión y he montado varias panaderías. Cuando yo arranco las panaderías me van muy bien, pero llega un momento en que empiezo a fracasar y pierdo. Monto otra, como mi pan es muy bueno, salgo y vendo bastante, pero luego vuelvo y decaigo, y así ocurre varias veces. He montado panaderías, crecen, llega un momento en que se estancan y luego fracasan. Y le pregunto si ha tenido algún otro tipo de negocios y me dijo que sí, unas ventas de papa y unas ventas de fruta, y ocurría exactamente igual. Muy bien, entonces yo le ofrezco algo que se llama psicoterapia de 4 pasos, que es descubrir la esencia, borrar esa esencia, sembrar una nueva esencia y hacer un proyecto de vida. Y él lo aceptó, y en la primera fase, que es descubrir la esencia, yo le pongo una tarea y le digo, bueno, a partir de su primer estado de conciencia, que es su primer recuerdo, usted va a tener, ese primer recuerdo va a ser su primer estado de conciencia, y hasta los 12 años de esa vivencia, de su primer recuerdo a los 12 años, va a traerme por escrito en un cuaderno todos los refranes y todas las cosas que decían en su casa acerca del dinero. O sea, lo que dijera su papá, lo que su mamá, lo que compartían con sus hermanos, lo que veía en televisión, en fin, toda la información que haya podido recopilar de refranes y dichos y de lo que se hablara acerca del dinero. Así ocurrió. El señor llega a los 8 días con la tarea bien hecha, con su cuadernito todo escrito, y qué sorpresa cuando empezamos a revisar lo que él había escrito allí. Y la persona más influencer en la vida de él era la mamá. Y la mamá le había dicho lo siguiente, que ser pobre era lo mejor que le había pasado en la vida, que ser pobre era digno, que ser pobre significaba honestidad, que ser pobre garantizaba ir al cielo, que ser pobre era lo mejor que le podía haber sucedido a ellos y a él también. Pero que si una persona se convertía o adquiría riqueza, se convertía en rica o adquiría riqueza, era porque la persona hacía trampa, o era porque la persona explotaba al necesitado, o esa persona no iba a entrar al reino de los cielos. Y con estas figuras muy profundas de la mamá sembradas dentro de él tenía esas creencias internas en el inconsciente y no las había nunca aflorado, no sabía que eso tenía un efecto sobre su vida. Muy bien, con base en esta historia vamos a desarrollar la ley de la creencia. En la Biblia, en Marcos Juan 23, Jesús dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puede creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué significa eso? Que no importa lo que usted crea, porque ahí no dice que si puede creer lo positivo, lo negativo, lo bueno o lo malo. Ahí dice si puedes creer, y al que cree todo le es posible. ¿Qué es una creencia, o qué es lo que quería decir Jesús allí? Una creencia es una afirmación, un pensamiento, un juicio o una idea concebida de uno mismo, de las personas que lo rodean o del mundo que lo rodea, de cómo funcionan. Y dependiendo de cómo yo
tenga esas afirmaciones en mi mente, yo desarrollaré un comportamiento y este comportamiento me llevará a unos resultados. Entonces, cuando hablamos de creencias, podemos decir que la creencia es una profecía de necesario cumplimiento. Y una profecía es una palabra que se dice en el tiempo. Ahora, esto con referente al dinero es súper importantísimo. De la manera en que usted crea en las cosas del dinero, de esa manera usted va a tener avances o va a tener retrocesos en la vida o va a tener topes donde va a llegar a una meseta donde no va a poder generar mayores ingresos si no llega hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo relevante acá? Es entender que la ley de la creencia es una ley. Significa que tiene un valor absoluto. Significa que cada vez que yo me expongo a esta ley se va a cumplir independientemente de mi voluntad. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Todo objeto que pese más que el aire irá hacia el centro de la Tierra y todo objeto que pese menos que el aire ascenderá. O la ley de la ebullición, ¿no es cierto? Que narra cuando un objeto alcanza una sustancia alcanza la ebullición. El agua ebulle a los 100 grados y cada vez que el agua llega a los 100 grados, ebulle. Y usted no puede hacer nada, es independientemente de su estado de conciencia y todo. Así son las creencias. Usted no puede hacer nada porque las tiene. Entonces hay que empezar a identificar estas creencias y poderlas modificar. Usted necesariamente no cree lo que ve. Usted no necesariamente cree lo que ve, pero ve lo que ya cree. Usted no necesariamente cree lo que ve, pero ve lo que ya cree. Y eso es un enunciado muy poderoso, porque significa que realmente yo voy a ver lo que yo creo y lo que no creo, y lo voy a descartar. ¿Cómo se forman las creencias en una persona? ¿Cómo se formaron las creencias en el panadero? Ya lo dijimos, en la época de la infancia. La época de la infancia es muy relevante en las personas y dependiendo de esa experiencia, usted va a poder desarrollarse en la vida futura. Nosotros conocemos historias como la de este panadero, pero también tenemos libros como el de Robert Kiyosaki que dice Padre Rico y Padre Pobre. Esa experiencia que él tuvo de una persona rica y otra persona pobre, cómo lo impulsó a él para desarrollarse y ver el mundo diferente. Entonces, las experiencias de la infancia marcan la manera en cómo creemos. ¿Qué otra forma podemos generar una creencia? Hay algo que llama una primera ocasión. La primera ocasión ante algo siempre va a impactarnos y va a formar una creencia. En los negocios, como yo me desarrollé en la primera venta, puede ser fatal, porque entonces me va mal. Pero como yo me desarrollé muy bien en esa primera venta, me puede ir muy bien en los negocios. Las personas en las primeras ocasiones siempre van a quedar afectadas. Cuando uno va a una entrevista, ya sea amorosa o de negocios o de trabajo, o se va a presentar a un trabajo, la primera impresión no se borra. Entonces usted se va bien arreglado, perfumado y todo porque quiere conservar esa primera impresión en la persona. Así ocurre en los negocios y así ocurre en todas las cosas. Una experiencia también se impregna una creencia dependiendo del tiempo que usted permanezca en un determinado estado o con una determinada persona o con una determinada situación. Por ejemplo, si yo permanezco mucho tiempo con una determinada persona y esa persona es exitosa, esa persona está en los negocios, esa persona avanza, uno ve que prospera y uno está compartiendo permanentemente con ella, probablemente esas experiencias lo afecten a uno y uno genere creencias que lo van a impulsar. Los libros, dependiendo de lo que ustedes lean los libros, también va a desarrollar una creencia. Muy famosa, un libro que se llama Don Quijote de la Mancha, una persona que empezó a leer libros de caballería hasta que se convirtió en un caballero de tanto leer estos libros y salió a buscar toda una experiencia de caballería con su empleado que
era Sancho Panza y hasta peleó con unos molinos de viento pensando que eran unos monstruos. Pero esas creencias se formaron de esa exposición permanente. Si usted está con personas exitosas, probablemente le vaya mejor que si va con personas que no tienen éxito. Y por último, un trauma. La gente dice, hasta que toque fondo. Me acaban de mostrar una laminita donde sale una niñita que está nadando hacia arriba, diciendo que después de tocar fondo lo único que le queda a uno es ascender. Pero no necesariamente. Desafortunadamente, cuando uno tiene un trauma, muchísimas personas, el 95% de las personas se quedan en el trauma. Y eso es muy poderoso porque las personas no pueden superarlo. Nosotros en medicina llamamos estrés postraumático. Es tan difícil que hay la psiquiatría, clínica dolor y muchas otras, psicología, muchas otras ciencias interdisciplinarias ayudan para sacar a una persona del fondo porque se queda allí. No es que uno llegó y se elevó. Desafortunadamente no es así. Esas experiencias traumáticas marcan nuestras creencias. Un cambio abrupto en la vida, un accidente, un trauma físico, cualquier cosa de estas, un trauma emocional, y en los negocios, un trauma en las ventas o en alguna cosa de estas, nos puede generar el comportamiento para que nos vaya bien o nos vaya mal. Se forman estas creencias. Estas creencias actúan como si fueran verdad. De ahí que no es fácil encontrar una prueba de su falsedad. Si usted ya cree que es un mal vendedor, eso ya se volvió una verdad en usted y no va a encontrar pruebas que demuestren lo contrario. Los hechos se interpretan de acuerdo a las creencias y las excepciones nos sirven para comprobar la regla. Entonces, todos estos fenómenos de las creencias, independientemente que sean ciertas, verdaderas, falsas o mentiras, se van a convertir en nuestra realidad. Básicamente, vamos a hablar de los tipos de creencias. ¿Cuáles son los tipos de creencias que tenemos? Dos tipos. Las creencias de tipo positivo y las creencias de tipo negativo. Las de tipo negativo, ¿cómo le llamaremos? Creencias limitantes. Y las de tipo positivo le llamaremos creencias potencializadoras. Y son las que pueden liberar el potencial humano, son las que nos pueden hacer que avancemos. ¿Qué pasa con las creencias limitantes o las creencias negativas? Que cuando nosotros empezamos a ponernos una meta, queremos prosperar y avanzar y queremos alcanzar unos objetivos, estas creencias limitantes nos bloquean los procesos mentales, pero también el camino que tenemos que recorrer para llegar a esa meta. Las creencias limitantes pueden de una manera muy poderosa hacer un tope en nuestras vidas, que no avancemos, que lleguemos a un determinado punto y no avancemos. Esto era lo que pasaba al panadero. Cada vez que lograba cierta cantidad de dinero en sus negocios, de ahí no pasaba y empezaba a perder. Entonces, dependiendo de estas creencias, nosotros vamos a poder avanzar. Y para poder avanzar tenemos que tener creencias ¿de qué tipo? Positivas, potencializadoras. Estas creencias potencializadoras son las que nos van a llevar a una flexibilidad mayor de nuestro ser, son las que nos van a mostrar una visión más amplia, son las que van a incrementar nuestro potencial humano y son las que cuando llegamos a un tope nosotros podemos romper ese tope y subir, y cuando llegamos a este podemos romper ese y volver a subir y volver a subir y volver a subir, y entonces nuestro potencial cada vez mayor nos va a permitir avanzar en la vida. Las creencias no son algo que usted pueda determinar, están en el inconsciente. Al estar allí en el inconsciente, uno ni siquiera se da cuenta que las tiene. Pero lo único cierto y que se sabe es que cuando yo decido mentalmente poner una creencia en mi mente y me fijo en ella, es capaz de tapar otra, de disminuir otra. Sea que esta creencia que yo estoy poniendo constante sea negativa o sea positiva. Yo tengo que evaluar cuáles de mis creencias son útiles,
¿Cuáles de mis creencias me ayudan a avanzar en mi camino? ¿Sí? Y con relación al dinero, son muchísimas. En las creencias potencializadoras, ¿yo qué tengo que hacer? Buscar creencias que me ayuden. Por ejemplo, el dinero es importante. El dinero es abundante y está disponible para todos. Para ganar dinero hay que enfocarse con pensamientos positivos. El dinero ayuda a darme libertad y a contribuir con mi felicidad. El dinero forma parte de la solución de las cosas. El dinero ayuda a gestionar mejor el tiempo. El dinero es más fácil de conseguir, solo hay que crear y lo puedes hacer a través de tu poder creador. La pregunta es, ¿cómo yo puedo identificar una creencia dentro de mí? Cuando usted puede utilizar el por qué. ¿Cómo así? Sí, yo digo, ¿por qué creo tal cosa? Si yo me digo, el dinero no crece en los árboles, yo me puedo preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no crece en los árboles? Si yo digo, el dinero es la raíz de todos los males, yo tengo que preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué el dinero es raíz de todos los males? Si yo digo, el dinero es importante, yo tengo que preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué el dinero es importante? Si yo digo el dinero es fácil de obtener, yo tengo que preguntarme por qué, porque es fácil de obtener. Cuando yo utilizo la palabra por qué, puedo evaluar mi creencia y en el momento en que yo la evalúe, puedo identificarla como positiva o como negativa y puedo llegar a un momento a determinar cuál voy a empezar a prevalecer y cuál no le voy a dar importancia. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo modificar las creencias limitantes? ¿Cómo puedo modificar mis creencias limitantes? Yo les digo algo a mis pacientes, les digo, ¿qué se atrevería a soñar si no tuviera limitaciones de dinero, no tuviera limitaciones de actitudes, tuviera todas sus habilidades, no tuviera limitaciones de contactos, no tuviera ninguna limitación? ¿Qué le gustaría tener, hacer o ser? Y yo le digo, escríbalo. Si usted no tiene ninguna limitación de tiempo, ni de dinero, ni de habilidades, ni tiene ninguna limitación de ningún tipo, ni de contactos, ¿qué le gustaría hacer o tener? Y cuando usted lo escribe, ¿qué cosa está haciendo? Está liberando su mente, está yendo más allá de su tope. Y quiero decirle que todo lo que usted pueda escribir, usted, si lo cree, lo puede obtener. Porque para el que cree, todo le es posible. Nosotros tenemos unas herramientas para que usted empiece a desarrollar estas creencias, para que pueda utilizar unas herramientas para poder fomentar el proceso de la creencia y hacer que sus creencias positivas crezcan y se mantengan en su mente. Y la primera es la imaginación. Realmente, si usted logra imaginar el estado que usted desea, usted lo va a lograr. La otra es la ley de la causa y el efecto. La ley de la causa y el efecto, que dice, sus pensamientos son causas, sus condiciones son efectos. Sus pensamientos son causas, su dinero es un efecto. La otra es la ley del control, que dice que lo único que puedo controlar son mis pensamientos y mis emociones. Y por último, la ley de la planificación. Yo puedo ir planificando hacia dónde voy. Si yo sé lo que quiero, entonces yo puedo ir hacia allá. Con todas estas leyes, nosotros hemos hecho videos anteriormente y estos videos usted los puede revisar ahí en el canal para que usted vaya cogiendo esta información. Ahora, ustedes me dirán, ¿y qué pasó con el panadero? Pues el panadero, cuando terminamos la psicoterapia, le fue muy bien. Montó una nueva panadería, le ha ido muy bien. Estuve comiendo 6 meses pan gratis, me llevaba todas las semanas pancito y la persona, seguimos siendo buenos amigos y es muy, muy especial. ¿Qué ha sucedido en mis negocios? Aparecieron nuevas oportunidades cuando empecé a aplicar esta
esta ley se me ampliaron los horizontes. Antiguamente era muy obtuso y solamente pensaba que podía generar ingresos solamente con mi profesión. Decía, es que yo no sé hacer más sino ser médico. Después pude montar negocios de diferentes cosas, de construcción, negocios con un hermano estamos trayendo un desadificador para combustible fósil de México. Luego empezamos otro proyecto con una cosa de cementos, y empezamos a desarrollar negocios en finca raíz, y todos estos negocios fueron enriqueciendo mi vida y han cambiado toda mi situación económica. Actualmente estoy en los negocios virtuales. Me fascina, es un campo muy poderoso los negocios virtuales, y me emociona porque son muy bonitos. Bueno, quiero darle gracias a ustedes por estar aquí conmigo, gracias por invertir su vida en este video si llegó hasta el final, pero yo también he invertido mi vida compartiéndola con usted. Felicitarlo porque realmente muchas personas empiezan a ver el video pero no lo terminan, pero usted lo logró, fue hasta el final y eso es fabuloso. Invitarlo a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram nos conocen como Memo E-Commerce. Ahí de esa manera usted nos puede identificar, y suscríbase a este canal y active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Quiero bendecir su vida, quiero bendecir su familia, quiero bendecir sus negocios, quiero bendecir sus creencias potencializadoras que le liberan su potencial humano y lo llevan a ser un mejor ser. Y Dios lo bendiga y nos vemos en la próxima.